Juan Bautista Alberdi. Sistema económico y rentístico de la Confederación Argentina según su Constitución de 1853. Segunda parte, disposiciones de la Constitución que se refieren al fenómeno de la distribución de las riquezas. Capítulo 3. Disposiciones de la Constitución que se refieren al interés o renta de los capitales y a sus beneficios. Artículo 1. Los capitales son la civilización argentina, según su Constitución. Los capitales no son el dinero precisamente, son los valores aplicados a la producción, sea cual fuere el objeto en que consistan. Para pasar de una mano a otra, se convierten ordinariamente en dinero, en cuyo caso el dinero solo hace de instrumento del cambio o traslación de los capitales, pero no constituye el capital propiamente dicho. Los capitales pueden transformarse y convertirse en muelles, en buques de vapor, en ferrocarriles, puentes, pozos artesianos, canales, fábricas, máquinas de vapor y de todo género para beneficiar metales y acelerar la producción agrícola, así como pueden consistir en dinero y mantenerse ocupados en hacer circular otros capitales por su intermedio. Bajo cualquiera de estas formas o transformaciones que se consideren los capitales en la Confederación Argentina, ellos constituyen la vida, el progreso y la civilización material de ese país. La Constitución Federal Argentina es la primera en Sudamérica que, habiendo comprendido el rol económico de ese agente de prosperidad en la civilización de estos países, ha consagrado principios dirigidos a proteger directamente el ingreso y establecimiento de capitales extranjeros. Esa mira alta y sabia está expresada por el artículo 64, inciso 16 de la Constitución Federal, que atribuye al Congreso el poder obligatorio en cierto modo de proveer lo conducente a la prosperidad del país, al adelanto y bienestar de todas las provincias, y al progreso de la ilustración del país, dictando planes de instrucción general y universitaria, y promoviendo la industria, la inmigración, la construcción de ferrocarriles y canales navegables, la colonización de tierras de propiedad nacional, la introducción y establecimiento de nuevas industrias, la importación de capitales extranjeros y la exploración de los ríos interiores, por leyes protectoras de estos fines y por concesiones temporales de privilegios y recompensas de estímulo. El artículo 104 de la Constitución, comprendiendo que los capitales son una necesidad de cada provincia, al tiempo que de toda la Confederación, atribuye aquellas mismas facultades a los gobiernos de provincia, sirviéndose de las mismas expresiones. Se ve que la Constitución considera como cosas conducentes a la prosperidad del país la industria, la inmigración, los ferrocarriles y canales, la colonización de tierras nacionales. Y como todas estas cosas conducentes a la prosperidad no son más que transformaciones del capital, la Constitución cuida de colocar a la cabeza de esas cosas y al frente de los medios de promoverlas la importación de capitales extranjeros. Ella señala como medio de provocar esta importación de capitales, la sanción de leyes protectoras de este fin y las concesiones temporales de privilegios y recompensas de estímulo. Toca a las leyes orgánicas de la Constitución satisfacer y servir su pensamiento de atraer capitales extranjeros, empleando para ello los medios de protección y de estímulo más eficaces que reconozca la ciencia económica, y que la Constitución misma haga admisibles por sus principios fundamentales de derecho económico. No debiendo las leyes orgánicas emplear otros medios de proteger la venida de los capitales que los medios indicados por la Constitución misma, importa tener presente cuáles son esos medios designados por la Constitución, como base fundamental de toda ley que tenga relación con los capitales considerados en su principio de conservación y de aumento, y en sus medios de acción y de aplicación a la producción de sus beneficios. Esos medios de protección, esos principios de estímulo, no son otros que la libertad, la seguridad, la igualdad, asegurados a todos los que, habitantes o ausentes del país, introduzcan y establezcan en él sus capitales. Según esto, proteger el capital por los medios designados por la Constitución, es dejarle su amplia y entera libertad de acción y de aplicación, es darle seguridad para su principal y para sus beneficios e intereses, es colocarle bajo el amparo de la igualdad contra los privilegios y monopolios de todo género. La ley, nueva o antigua, que saliendo de esos principios somete la condición de los capitales a otras reglas económicas que no sean esas, quebranta la Constitución, aleja los capitales, y atrasa y embrutece al país. Veamos cuáles son los medios prácticos que puedan emplear las leyes relativas al capital, para hacer efectivos en su protección y provecho los principios de libertad, seguridad, igualdad, consagrados por la Constitución. El capital es demasiado poderoso por sí mismo para que necesite protección pecuniaria de parte de la ley.
Ahora veremos que lo que la Constitución llama recompensas y privilegios de estímulo para atraer los capitales, son un verdadero seguro con que la nación paga el riesgo que corren los capitales que vienen a establecerse en servicio de su civilización en medio de los infinitos peligros que son inherentes al desierto, al atraso del país y a la ineficacia de las leyes y de las autoridades nacientes para proteger el derecho privado. El capital es demasiado perspicaz para que necesite que la ley se encargue de formarle sus ganancias, o de señalarle los empleos más lucrativos y ventajosos para su incremento. El capital no quiere más apoyo de la ley que el que le da la Constitución. Artículo 2. La Constitución argentina protege el capital con la libertad ilimitada en la tasa del interés y en sus aplicaciones. La libertad protege el capital de muchos modos, pero hay dos principalmente en que ella se identifica con sus beneficios, a saber, 1. La tasa de sus provechos e intereses, 2. Las aplicaciones y empleos industriales del capital. La Constitución argentina garantiza a los capitales su libertad completa en la tasa de sus beneficios y en la forma de sus aplicaciones. El interés y su tasa es un fenómeno que se opera por causas peculiares y suyas, en que la ley no debe intervenir, sino para asegurar la más completa libertad al desarrollo de ese fenómeno. La Constitución lo ha reconocido así. El interés es el precio con que se paga el uso o alquiler de un capital prestado. El capital se alquila, como se alquila la tierra o se alquila el trabajo. Como precio del capital prestado o alquilado, el interés no se decreta, lo establece la demanda. Si fuere lícito fijar su interés al capital, ¿por qué no lo sería también fijar al trabajo sus salarios, a la tierra sus rentas, a la venta de todos los objetos su precio? Así como no hay precio legal, ni salario legal, tampoco hay interés legal. La libertad de estipular el interés forma parte de la libertad de comercio, pues no es más que la libertad de prestar, que envuelve esencialmente la de estipular el precio del préstamo, condición esencial del contrato. Préstamo, alquiler del capital o venta del servicio del capital son diferencias de palabras, que no alteran la justicia con que se debe al capital una compensación por el beneficio y utilidad que se saca de su servicio. Entre los romanos, el contrato de préstamo era gratuito, prestar era servir, favorecer sin interés. De ahí es que parecía ilegal todo interés exigido por un préstamo de dinero. Las leyes españolas copiaron esa doctrina en la época en que el comercio era tan naciente como había sido entre los romanos. Entonces se prestaba el capital para consumos estériles, es decir, para satisfacer necesidades, y el interés exigido a la desgracia se miraba como un acto de crueldad. Con los progresos de la industria y del comercio, el préstamo tuvo otros destinos, se prestó el capital para usarle en la producción de nuevas riquezas, y esta novedad hizo del todo legítimo el pago de un interés o alquiler por un préstamo, que tenía por objeto hacer más rico y feliz al que recibía prestado. Hay un principio de justicia en la libre tasa del interés del capital por exorbitante que parezca a veces. Lo que se llama de ordinario interés del capital, comprende dos compensaciones esencialmente diferentes, que conviene no confundir. Una constituye el precio del préstamo, y se llama interés propiamente dicho, la otra es el pago del riesgo que corre el prestador de no volver a recuperar el todo o parte de su capital. Esta última forma un verdadero precio del seguro. Tan legítima es una compensación como otra, y el prestador debe tener entera libertad de estipular el valor de ambas. Los que consideran el interés del capital como el precio de su simple alquiler, califican naturalmente de usura la porción del premio con que se paga el riesgo que corre el prestador de no volver a entrar en posesión del todo o parte de su dinero, o de recuperarlo tarde y dificultosamente. La libertad, o su expresión la ley, debe respetar este último derecho del prestador, así por la justicia que envuelve, como por vía de estímulo para atraerle a países tan fecundos en riesgos de todo género. En Sudamérica forma el seguro la mayor parte del interés del dinero, y debe ser así. El alza del seguro o precio del riesgo del capital prestado depende naturalmente de la inseguridad que tiene el prestador. La inseguridad depende del empleo arriesgado de los capitales, de la falta de hábitos de puntualidad en nuestros países nacientes, y de nuestra legislación y administración incompletas y embrionarias. Raro es el empleo de un capital en Sudamérica que no sea arriesgado, la explotación de minas es un juego de azar las más veces, el comercio lucha con los impuestos coloniales de origen, con la falta de vías de comunicación, con las perturbaciones incesantes de la guerra civil, la agricultura ve malogrados sus cálculos por la falta de brazos, de mercados, de tranquilidad. La colocación de grandes capitales en ferrocarriles, en canales, en muelles,
en máquinas de gran costo corren riesgos tan multiplicados y frecuentes, en países como los nuestros, que no hay compensación ni premio de seguro que no sea pequeño para pagar tamaños riesgos. La ley debe dejar que esos riesgos se paguen libremente según sus dimensiones. La puntualidad en el cumplimiento de las promesas es el resultado de una educación regular y el fruto de una civilización muy adelantada. Están muy lejos nuestras sociedades sudamericanas de llegar a este grado, entre tanto es preciso que los capitales se hagan pagar el riesgo que corren, prestándose a manos poco habituadas a devolver lo ajeno puntualmente. La insubsistencia de la autoridad en países nacientes, la imperfección de nuestras leyes civiles, que atemorizan al prestamista con una multitud de hipotecas ocultas, de privilegios y causas de preferencia, que le arrebatan el gaje sobre cuya seguridad había prestado su capital, la lentitud de las tramitaciones judiciales, las malas leyes sobre quiebras, dan ocasión a otros tantos riesgos que el capital corre de no volver a manos de su prestador, y muy justo y legítimo es que esos riesgos tengan un precio, cuya tasa debe ser libre expresión de la voluntad de los contratantes. Las leyes que, en vez de reconocer y aceptar el poder que tienen esas causas en la elevación del interés y del seguro de los capitales, pretenden limitarlos y disminuirlos por mandatos despóticos, son leyes ignorantes de la materia sobre que estatuyen, leyes ciegas que atropellan la justicia en vez de protegerla, infringen la Constitución y ponen los capitales en la alternativa de arruinarse, o de abandonar el país, que los hostiliza y aleja, en vez de atraer. Llamar injustas esas leyes, es darles un nombre que no merecen por suave. Es menester derogarlas como leyes de barbarie, de empobrecimiento y de desolación. Hace 200 años que Montesquieu atribuía la decadencia del comercio a las leyes perseguidoras del préstamo a interés, hoy es axioma entre el vulgo de los economistas. Después de derogadas entre nosotros, las sobreviven los hábitos e instintos que han hecho nacer con su reinado de muchos siglos. Estos hábitos e instintos hostiles al préstamo a interés, y a la consideración de los que se dedican a ese utilísimo giro, son barreras de ignorancia y de atraso contra la prosperidad de estos países. Una ley de partida negaba sepultura en lugar sagrado al usurero muerto sin penitencia de este crimen. Otra ley del mismo código llamaba infame al usurero. El libro 12 de la novísima recopilación coloca la usura en el derecho penal. La ley primera del título 22 prohíbe y anula los contratos con moros y judíos, interviniendo usura. Otra ley condena al cristiano a la pérdida de lo que prestó a usura. Esas leyes ignorantes, promulgadas en daño de la industria y en odio de los árabes y judíos, que hacían florecer la España en la Edad Media, despoblaron ese país de sus habitantes más cultos e industriosos, y dejaron en nuestros corazones, españoles hasta el día, preocupaciones que nos hacen mirar de mal ojo lo que precisamente debe servir para sacarnos de la oscuridad y de la pobreza. Artículo 3. Continuación del mismo asunto. Otro de los medios de libertad que la Constitución argentina emplea, y que debe emplear su legislación orgánica para estimular la venida de los capitales extranjeros al país, es una expansión ilimitada y completa dada al círculo de sus aplicaciones y empleos por los artículos 14 y 20, que aseguran a todos los habitantes la libertad de trabajar y ejercer toda industria, de usar y disponer de su propiedad, de asociarse con fines útiles, etc. Bancos, casas de seguros, ferrocarriles, líneas de navegación a vapor, canales, muelles, puentes, empresas y fabricaciones de todo género, todo cuanta operación entra en el dominio de la industria, debe de estar al alcance de los capitales particulares dispuestos a emplearse en la explotación de esos trabajos y empresas verdaderamente industriales y las libertades concedidas por los artículos 14 y 20 de la Constitución, como base del derecho industrial, han de ser una verdad práctica y no una ostentación de mentido liberalismo. La industria, es decir, la fuerza que produce las riquezas, forma esencialmente un derecho privado. Así lo ha entendido la Constitución argentina, colocando entre los derechos civiles de sus habitantes el de ejercer toda industria y todo trabajo, de navegar y comerciar, de entrar, salir y transitar el territorio, de usar y disponer de su propiedad. Conceder todo esto es hacer de la industria un derecho civil de todos los habitantes del país, porque todo eso forma el ejercicio de la industria. De este principio, el más trascendental que contenga el edificio político argentino, resulta que toda ley, todo reglamento, todo estatuto, que saca de manos de los particulares el ejercicio de alguna de esas operaciones, que se reputan y son industriales por esencia en todas las legislaciones del mundo, y hace de él un monopolio o servicio exclusivo del Estado,
ataca las libertades concedidas por la Constitución, y altera la naturaleza del gobierno, cuyas atribuciones se reducen por la Constitución a legislar, juzgar y gobernar, jamás a ejercer industrias de dominio privado. No hallaréis en toda la Constitución argentina una disposición que atribuya a rama alguna del gobierno la facultad de ejercer el comercio, la agricultura o las manufacturas por cuenta del Estado. El gobierno que se hace banquero, asegurador, martillero, empresario de industria en vías de comunicación y en construcciones de otro género, se de su rol constitucional. Y si excluye de esos ramos a los particulares, entonces se alza con el derecho privado y con la Constitución, echando a la vez al país en la pobreza y en la arbitrariedad. Si esas industrias fuesen atribuciones suyas y no da a los particulares, por utilidad del Estado convendría desprenderle de ellas, y deferirlas a los particulares. No hay peor agricultor, peor comerciante, peor fabricante que el gobierno, porque siendo estas cosas ajenas de la materia gubernamental, ni las atiende el gobierno, ni tiene tiempo, ni capitales, ni está organizado para atenderlas por la Constitución, que no ha organizado sus facultades y deberes como para Casa de Comercio, sino para el gobierno del Estado. Las necesidades de Sudamérica son peculiares a este respecto, y para sus gobiernos especialmente es verdadera la doctrina que acabo de expresar. Raro es el gobierno que en esta época no entregue a particulares aún los trabajos, construcciones y fabricaciones que para utilidad exclusiva del Estado han acostumbrado desempeñar por su cuenta y por agentes directos. En la tercera parte de este libro veremos la utilidad que habría en que la Confederación encomendase siempre a empresas particulares las construcciones de aquellas obras, que está obligado a sostener y costear para servicio del gobierno, y para la percepción de beneficios declarados contribuciones públicas por la Constitución. Tales son los edificios de aduanas, los muelles, las casas para oficinas federales, los caminos del Estado, los buques de la Marina Federal, los útiles y artículos del Ejército, etc. En Inglaterra y en Estados Unidos es uniforme hoy día esta costumbre. En cuanto a la industria privada, conviene a la Confederación Argentina y a los destinos de la América antes colonia española, que su existencia se mantenga en cierto modo independiente de la acción del gobierno, muy lejos de convertirse en monopolio suyo en ninguno de sus ramos. La mayor sabiduría de la Constitución argentina está en haber hecho de la industria un derecho civil común a todos sus habitantes. El derecho a la industria envuelve esencialmente la libertad omnímoda de los capitales de emplearse en todos los ramos y en todos los trabajos que pertenecen al dominio de la industria, la cual reconoce en el capital su más grande y soberano instrumento. Así, el deslinde que acabamos de hacer de los anchos dominios de la libertad de industria, como derecho civil de todos los habitantes del país argentino, no es más que la descripción del campo abierto a la actividad y empleo de los capitales privados por la Constitución argentina sancionada en 1853. Ella ha querido que la libertad de acción dada al capital se asegure por tratados internacionales de comercio, a más de estarlo por la Constitución. En esa virtud se han estipulado ya tratados con Inglaterra, Francia y Estados Unidos, que aseguran la acción de los capitales extranjeros empleados en la navegación de los ríos interiores abiertos a sus banderas. Se deben hacer tratados que rodeen de igual inmunidad todo banco, todo ferrocarril, canal, muelle, fábrica, en que flote una bandera de la nación amiga a que pertenezca el que explota esas industrias, ejerciendo un derecho civil que ha consagrado la Constitución, y que deben garantizar los tratados en favor de los capitales extranjeros. Será ese el único medio de colocarlos al abrigo de los peligros de la guerra civil inacabable, es decir, de atraerlos del extranjero, de fijarlos en el país, y de obtener la baja del interés por la disminución de los riesgos que hacen subir al interés. Eso es colocar bajo la garantía de los tratados la civilización material de la República Argentina, que, como se ha dicho arriba, consiste en los capitales transformados en ferrocarriles, telégrafos, canales, puentes, muelles, fábricas, etc. El derecho de todo capital a tomar esas formas, a convertirse en esos objetos, es y debe ser una libertad civil de todos los habitantes del país, pero, a más de una libertad, debe ser un derecho asegurado, una garantía. Artículo 4, de la seguridad como medio de atraer capitales. Después de la libertad, la seguridad es otro de los medios que la Constitución argentina emplea para atraer los capitales extranjeros. La ley orgánica debe hacer que esa garantía se vuelva realidad, ahora veremos por qué medios. Dar seguridad a los capitales es no solamente un medio de atraerlos, sino de ponerlos al alcance de todos,
para fecundar la producción y multiplicar el bienestar común, por la baja del interés y del seguro, que es un resultado de la seguridad. Dijimos ahora poco que las causas más ordinarias de inseguridad residían en la clase de aplicación o empleo de los capitales, en los hábitos de inexactitud de los habitantes del país, y en las leyes viciosas, imprevisoras o mal observadas. La primera de esas causas está fuera del alcance de la ley, que ni puede limitar la libertad que cada uno tiene de emplear su capital en el servicio que mejor le parezca, ni puede desnudar de un golpe a los empleos del capital en Sudamérica del carácter aleatorio o azaroso que en cierto modo deben al estado naciente de cosas en el nuevo mundo sudamericano. Los hábitos de exactitud y puntualidad en la ejecución de los pactos privados forman una parte de las costumbres del país, en cuya formación no cabe a las leyes más que una acción indirecta inmediata. De modo que la acción de la ley sobre sí misma es el medio que esté más al alcance del Estado, para contribuir a que se realice en favor del capital la garantía de la seguridad ofrecida por la Constitución. Los trabajos de la ley a este respecto se refieren al derecho civil, al derecho comercial y al derecho internacional positivo. Rara vez son propios los capitales aplicados a la producción. El que tiene fortuna la disfruta, en vez de darse la pena del trabajo tras de bienes que ya posee. Cuando más, hace trabajar su fortuna, y para eso la presta mediante un alquiler, interés y seguro, a otro, que careciendo de ella se ocupa precisamente en explotar capitales ajenos en busca de uno propio. El mismo capitalista ocupado de explotarlo, por acaudalado, que sea, muy poco inteligente sería, si no aumentase el poder productor de su capital, por la agregación de otros capitales ajenos tomados a préstamo. No hace otra cosa en el comercio todo el que compra al fiado. Según esto, el préstamo es el medio por el cual entran en acción y circulación los capitales aplicados a la industria. El préstamo es más fácil, frecuente y barato a medida que es más seguro, es decir, a medida que el prestador tiene mayor confianza en el reembolso, prometido por el que toma prestado. Esta confianza es el crédito. Tiene mayor crédito el que más confianza inspira. La confianza que un individuo inspira al prestador tiene por base, o bien la rectitud de su conducta, o bien la propiedad de bienes raíces o de otro género capaces de responder al préstamo. En el primer caso tiene el nombre de crédito personal, en el segundo el de crédito real. En Sudamérica, como en todas partes, el crédito comercial es casi siempre personal. No así el crédito agrícola o rural, que casi siempre tiene por base la responsabilidad de alguna propiedad. Se presta a la propiedad o sobre la responsabilidad de la propiedad, con tanta mayor utilidad para el que toma prestado, a medida que la hipoteca, gravamen o afectación de la propiedad raíz al pago de lo prestado, es más segura y eficaz. La hipoteca deja de ser segura cuando es prometida a la responsabilidad de un valor mayor que el de la propiedad hipotecada, lo cual sucede cuando una cosa se hipoteca a más de un acreedor. Se conocen dos medios de evitar este escollo y son, la especialidad y la publicidad de la hipoteca. La organización de estos dos medios de seguridad en favor del prestador, se llama el sistema hipotecario, base fundamental, como se ve, de la organización o establecimiento del crédito privado. Ese sistema es tan provechoso para el que toma prestado como para el que da su préstamo. Porque teniendo por objeto dar eficacia y seguridad al reembolso, su resultado es la baja del interés y del seguro, y la abundancia de los capitales aplicados a la producción industrial. La organización hipotecaria es incumbencia de la ley civil. Pero la hipoteca no es toda la garantía del capital prestado. Poco importaría que el capital contase con la seguridad de su reembolso, si había de ser al cabo de los años de mil angustias y de gastos mayores que el interés obtenido. El reembolso, pues, para dar confianza al prestamista, ha de ser no solamente íntegro, sino pronto, fácil y barato. El arreglo de estas garantías protectoras del capital forma el sistema judicial o de enjuiciamiento, que es el complemento de un buen sistema de seguridad en legislación hipotecaria. El crédito comercial descansa en seguridades que dependen en mucha parte de una buena legislación de comercio. Siendo la persona misma del deudor la hipoteca dolorosa de su deuda, y no pudiendo el acreedor admitir su libertad en pago de la deuda al estilo romano, la afectación personal se resuelve en un castigo indirecto más bien correccional que coercitivo, porque es raro que el que entra en la cárcel por no pagar, pague por salir. De todos modos, las leyes contra los deudores de mala fe contribuyen a establecer la confianza en el comercio, y tienen gran influjo en la baja del interés de los capitales y en su afluencia y multiplicidad. Una buena legislación de quiebras, pero no una legislación cruel, ciega,
que no sepa distinguir la desgracia del fraude, sino aquella que impida que la quiebra se convierta en industria y negocio tan lucrativo, como otra cualquiera, será uno de los medios más eficaces de organizar el propósito de la Constitución argentina, dirigido a atraer capitales extranjeros a la Confederación. Pero si es necesario asegurar los capitales contra los malos pagadores, y contra las malas leyes que les ayudan a defraudar al capitalista, también es necesario asegurarlo contra el despotismo y violencia del legislador, que en las turbulencias de la República naciente, unas veces es el gobierno que legisla en ejercicio de la soberanía de la espada, otras el soberano pueblo en persona, que hace a un tiempo de legislador y de alguacil ejecutor secuestrando el capital de algún traidor a la buena causa, o bien es el legislador mismo, que desde lo alto de la tribuna cambia la Constitución sin golpes de Estado ni golpes de pueblo. El único medio de asegurar los capitales extranjeros contra una inseguridad de este calibre, es la estipulación de tratados internacionales de comercio, de agricultura y de fabricación, en que se especifiquen y califiquen por su nombre, una por una, las libertades concedidas a los nacionales del país extranjero signatario del tratado, de establecer bancos, construir y explotar ferrocarriles, puentes y canales, de fundar casas de seguros marítimos y terrestres, de explotar minas, de establecer líneas de navegación de vapor, o fábricas de manufacturas de toda especie, usando en ello de los derechos concedidos por la Constitución a todos los habitantes, sin que puedan ser revocados por ley alguna, según la Constitución misma, artículo 28. Los tratados de este género y dirigidos a este propósito, lejos de ser ajenos de la doctrina internacional de la Constitución argentina, son un medio de afianzar las relaciones de paz y comercio con las potencias extranjeras, que el gobierno federal está obligado a poner en ejercicio, por las palabras terminantes de la Constitución, artículo 27. Lo más que la Constitución exige es que los tratados estén en conformidad con los principios de derecho público, que ella establece. Leed sus artículos 14, 16, 17, 18 y 20, y veréis que las franquicias que acabamos de enumerar están concedidas a todos los habitantes, como principios de derecho público.